Buenos días amigos, bienvenidos a la redacción del Diario El Comercio. Los saluda Rocío La Rosa de la sección política. Esta mañana me acompaña José Carlos Requena, analista político de 50+1, y el secretario general de Transparencia, Gerardo Tábara, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Vamos a conversar esta mañana, amigos, sobre dos temas de coyuntura que están ocupando prácticamente toda la cobertura periodística y el interés de la ciudadanía, y son la detención de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien desde ayer permanece en una carceleta de la DIRCOTE en el marco de la investigación que se le sigue por delito de lavado de activos, y también esta votación en contra de la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Vamos a empezar a conversar sobre precisamente esta acusación, el hecho de que no haya prosperado en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Gerardo, empezamos contigo porque esta mañana ha habido un pronunciamiento bastante fuerte de transparencia en el sentido de que no se obstaculice la investigación que hay contra el fiscal de la Nación. Y la pregunta que te planteo es, ¿qué permite o qué permitirá, porque esta decisión va a tener que ser ratificada en la Comisión Permanente, que se apruebe una investigación constitucional contra el fiscal de la Nación? Mire, yo creo que los congresistas tienen que hacer una reflexión, una introspección muy profunda de la grave decisión que están tomando, la que tomaron hace algunas semanas en el caso del ex juez Inostroza en la Comisión Permanente. Luego la que tomaron en el Pleno del Congreso con relación a los 4 ex miembros del Consejo de la Magistratura, y la que han tomado ayer por mayoría con relación al fiscal Pedro Chávarri, no son una señal saludable, no son una buena señal para nada de lo que es la lucha contra la corrupción. Recordemos que nosotros venimos en estos últimos meses en un contexto de altísima corrupción que se hace evidente, visible y audible en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto, que tendría entre sus miembros, según el informe de la fiscal, tanto al juez Inostroza, ex juez Inostroza, como al fiscal Pedro Chávarri. Y hay una amplísima mayoría en la población, 80% según las últimas encuestas, que no cree en el fiscal Chávarri. Hay la mayoría de distritos fiscales que han emitido pronunciamientos pidiéndole al fiscal Chávarri que por la salud de la propia institución dé un paso al costado y deje de ejercer el cargo de fiscal de la Nación en tanto duren las investigaciones, que es el mismo sentido de la exhortación que hizo el 31 de agosto y ha reiterado hoy Transparencia. En este caso, en tanto el fiscal no da señales de dar un paso al costado, corresponde que el Congreso de la República tome esa decisión para que pueda ser investigado, porque sobre él no solamente pesan acusaciones por infracción a la Constitución, que ameritarían la destitución del cargo, sino también por la comisión de algunos delitos, como por ejemplo el de pertenecer a una organización criminal que es la de los Cuellos Blancos. Que lo señala la misma fiscal del caso y lo coloca ahí en su informe. Ahora, entre los argumentos, José Carlos, que daban ayer los congresistas, principalmente de Fuerza Popular, señalaban pues que el hecho de que el fiscal haya dado varias versiones, haya caído en contradicciones sobre reuniones con periodistas, sobre conversaciones con el mismo juez Inostroza por los audios que nosotros escuchábamos, no amerita sancionarlo o acusarlo de infracción constitucional. ¿A ti te parecen válidos estos argumentos? No, sin duda creo que son argumentos débiles. Yo reposaría todo el sustento en el informe sólido que preparó el congresista Cheput con estas infracciones a 4 o 5 artículos de la Constitución. Lamentablemente, mientras el fujimorismo mantenga la fuerza que tiene el Congreso, los argumentos van a pesar poco, porque al final de cuentas lo que deciden son los votos, ¿no? Entonces, se habla de una nueva votación para reconsiderar la que tuvo lugar anoche. Eso, la verdad, es muy complicado que pase y digamos, estamos en un nudo político, porque efectivamente creo que la solución va por remover. Yo no diría solamente dar un paso al costado, creo que es lo formal que queda, pero lo que en realidad se requiere es una remoción total. Yo no creo que sea el señor Chávarri
depositario de la confianza que requiere, dadas las sensibilidades de la función que tiene, ¿no? Sobre todo el inicio del informe Cheput, en el que aludía al rol de Caracol y de este presunto fiscal que costaría 30.000 soles o 30.000 dólares, lo que fuera, ya te habla un poco del nivel de corrupción imperante en el Ministerio Público, que lamentablemente con la situación, si la situación actual se mantiene, no se va a avanzar muy poco, ¿no? Ahora, otro de los argumentos que escuchaba en el debate, que seguramente ustedes lo han podido seguir también, es el hecho de que algunos congresistas como Javier Velázquez Quesquén decían, por ejemplo, que no podían actuar acusando a un fiscal porque el presidente de la República lo pedía o porque estaban prácticamente presionados a hacerlo porque el presidente se había pronunciado pues en contra de la permanencia del fiscal Chávarri. ¿Es válido este argumento, decir que por presión política no pueden acusar a un fiscal de la nación? No, porque yo creo que lamentablemente durante buena parte del debate se produjo en términos políticos. Si estás presionado o no por el presidente de la República, si estás presionado o no por ONGs, si la división es entre los que están con Pablo Sánchez y los que están con Chávarri. Ese no es el tema de discusión. Pero lo trataron de llevar por ahí, Lo ¿verdad? trataron de llevar por ahí, lamentablemente. Lo llevaron hacia allá y pareciera ser una decisión más motivada por dar la contra, ¿no?, que por rebatir los argumentos contenidos en el informe del congresista Juan Cheput y de la fiscal Castro, ¿no? Entonces, lo que esperaríamos es que de aquí hasta el lunes, que está citada la comisión permanente, los grupos parlamentarios se centren en el análisis de esos argumentos, no de los argumentos políticos, si lo pidió lo pidió el otro, sino los jurídicos, que es lo que corresponde en esto. Recordemos que lo que estamos haciendo es no una interpelación, que es de contenido, estamos haciendo un antejuicio, ¿no?, que va a terminar diciéndole, puede terminar diciendo que se destituya, puede terminar diciendo también que se proceda a una investigación por la comisión de delitos, como fue hace una semana el caso del juez Inostroza y los exmiembros del Consejo de la Magistratura. Ahora, no solamente votaron en contra del informe que acusaba al fiscal Pedro Chávarri, sino también el informe contra el congresista Héctor Becerril. Y claro, era previsible que a la bancada de Fuerza Popular pues no aprobara acusarlo constitucionalmente. Y en el caso de Becerril, José Carlos, los congresistas señalaban pues que no podían acusarlo de delitos que no estaban debidamente probados, y esto en alusión a una reunión que, como sabemos, ¿por qué el cuestionamiento al congresista Becerril? Por presuntamente haber tratado de interceder o interferir en una elección en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta postura a favor del congresista Héctor Becerril, o no sé si la percepción de la población sea blindaje, pero daría esa sensación. ¿Tú crees que ha habido un blindaje al congresista Becerril y no se han tomado en cuenta los argumentos que habían en ese informe contra él? Mira, en este caso y también en el del congresista Chávarri, eso es lo que ha primado, ha primado un blindaje en el que lamentablemente también participaron los ausentes, ¿no? En el caso, en la sesión en la que se discutió, y entiendo que también en las otras dos sesiones previas, se notó la ausencia del congresista Violeta, por ejemplo, y del congresista de Peruanos por el Cambio. De Peruanos por el Cambio y el congresista García Belaúnde. No han opinado, no han salido a decir por qué estuvieron ausentes. Creo que es importante considerar eso, y tampoco, lamentablemente, siendo el Congreso un órgano político, siempre van a recurrir a este tipo de argumentos. Los argumentos para rebatir el informe Cheput eran muy débiles, todos iban por ese lado. Se habló incluso de una intención de copar el Ministerio Público, cosa que, la verdad, yo no he percibido en ninguna instancia, ¿no? Yo creo que quienes promueven o quienes creemos que la presencia del señor Chávarri es insostenible en el Ministerio Público, no tenemos ninguna agenda detrás, es básicamente dotar a la ciudadanía de unas instituciones absolutamente creíbles. Claro, y en el caso del congresista Becerril, Gerardo, ¿cuál es tu lectura? Es similar a lo que señala José Carlos. Yo creo que hay evidencia, digamos, está probado que el congresista Becerril trató de interferir en la elección del presidente del Consejo de la Magistratura. Y de boca de uno de los ex consejeros que estuvo presente en esa reunión. Exactamente, que lo reitera en más de una oportunidad y dice, sí, efectivamente, fue así, él estaba allí, etcétera, ¿no?
Y entonces yo creo que esa es una razón suficiente para que proceda la investigación en el ámbito fiscal sobre el congresista Becerril. Lamentablemente, como en otros casos, a veces se deja la razón de las ideas y los argumentos para que prime la mayoría de los votos. Y eso no es lo más saludable cuando estamos hablando de temas de corrupción, de temas tremendamente álgidos para el país y donde los ojos de la población están puestos sobre el Congreso. Se incrementa la desconfianza ciudadana en sus instituciones con este tipo de decisiones. Yo quisiera recordar y destacar palabras del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, la semana pasada en la sesión cuando se discutía lo del caso del juez Inostroza y había enfrentamientos entre las bancadas y él les decía, las cámaras nos están mirando, el país entero se va a quedar con la impresión de que queremos frustrar esto, por eso estamos como estamos. Yo creo que es así y ojalá todos los grupos parlamentarios pudieran comprender esto, es decir, hay varios propósitos en este camino, que se haga la justicia, que se investigue y sancione los casos de corrupción y que se recupere confianza en las instituciones democráticas. Nadie que acusa al fiscal Chávarri o al congresista Becerril está pretendiendo cerrar el Congreso, ni mucho menos. Ese es un argumento de defensa, digamos, fácilmente rebatible, poco consistente, ¿no? Claro. Ahora, y precisamente, pues, como tú decías, si pensamos en las instituciones, el Congreso tendría que actuar siguiendo lo que dice la calle, y la calle en las encuestas cada vez le da una aprobación más y más y más baja a este Congreso que ya tiene bastantes cuestionamientos. Ahora, si me lo permiten, vamos a pasar al siguiente tema, que es la detención de Keiko Fujimori. Como ustedes saben, amigos, ella en la víspera fue detenida a pedido del fiscal José Domingo Pérez. Fue el juez Concepción Carguancho el que autorizó esta medida limitativa por el plazo de 10 días para que ella pueda ser investigada, o mejor dicho, en el marco de la investigación que ya se le inició por lavado de activos, y el cuestionamiento básicamente ha sido por los aportes fantasma que ella no ha podido o que su partido no pudo acreditar. Inmediatamente después que ella fue detenida, a través de su cuenta de Twitter, a través de su abogado, a través de la bancada, lo que ha señalado es que esto es producto de una persecución política. José Carlos, ¿es válido el argumento de la persecución política que repiten Keiko, su abogada y la bancada? Mira, creo que es un argumento absolutamente exagerado. Estamos hablando del partido que domina el Congreso, el partido que ayer ha impedido que se dé trámite una acusación al fiscal de la Nación. Claramente no es una persecución política, sí me parece un exceso fiscal, si se quiere. No solo en este caso, ya había sido un exceso en el caso de la señora Heredia y el señor Humala, y había sido un exceso en los empresarios ligados al sector construcción. Y digamos, si nos dejamos guiar por lo que hemos visto en estos días, lo que debería venir, si sigues la mera lógica, sí, es que las principales candidaturas del 2011 terminen en una situación similar. Eso hay dos modos de mirarlo. Lo puedes mirar como una cuestión esperanzada, que por fin se tiene lucha contra la corrupción, pero también lo puedes mirar con preocupación por las arbitrariedades que se pueden estar cometiendo en el camino, ¿no? Entonces, la ciudadanía termina poniéndose de uno u otro lado. Y lamentablemente también este halo de politización de los operadores de justicia no se despeja, ¿no? En tu caso, Gerardo, ¿tú crees que es válido ese argumento de la persecución política? Mira, yo creo y he escuchado esta mañana al fiscal Rafael Vela decir que el fiscal José Domingo Pérez, que es quien ha pedido la detención preliminar de la señora Fujimori, está actuando en el marco de lo que le permite la ley y está actuando con diligencia. Efectivamente, sin ser penalista, puedo decir que en el proceso penal esta figura está permitida, ¿no? Y claro, al mismo tiempo el fiscal Domingo Pérez se está poniendo un plazo, porque al término de esos 10 días tiene que terminar con acusación o sin acusación, ¿no? Es difícil sostener que se trata de una persecución política, digamos, digitada por quien. El fiscal Domingo Pérez es un operador político de quién. El fiscal Domingo Pérez
ha dicho públicamente que él piensa que ni el fiscal Chávarri ni Pablo Sánchez deberían dirigir el Ministerio Público. Puede uno pensar que es una persona, digamos, peculiar en su manera de actuar, pero no encuentra que él actúe al margen de la ley. Creo que hay que respetar el debido proceso. Creo que nadie puede celebrar la prisión de nadie, sin duda, ¿no? Y hay que garantizar todos los derechos de la señora Keiko Fujimori como de cualquier otra persona que cae en una situación de este tipo, pero esperar que se desenvuelvan los acontecimientos en el marco del debido proceso y de lo que la ley permite tanto al fiscal como al juez Concepción Carguancho, que es quien ha autorizado esta detención. Esta detención preliminar. Ahora, el tema de fondo en la detención de la señora Keiko Fujimori es este cuestionamiento a los aportes a su campaña. Esta detención básicamente por el financiamiento de la campaña del 2011. Y el tema del financiamiento es algo que siempre ha estado pendiente en el Congreso, el tema de que la ley sea pues debidamente, lo suficientemente dura y estricta para no permitir que dinero proveniente de la minería ilegal, del narcotráfico, de delitos de corrupción, penetren en los partidos, penetren en las campañas electorales. ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué la ley sigue siendo tan débil? ¿Qué es lo que no se ha hecho para evitar que sigan ocurriendo estos casos? Fíjate, la ley en realidad incluso desde la decisión del Congreso de noviembre del año pasado, la ley es más débil que antes inclusive, porque el año pasado el Congreso aprobó que las organizaciones políticas ya no presentan reportes durante la campaña electoral, como ha ocurrido el 7 de octubre, fuimos a votar sin saber quién financiaba a los candidatos. Salvo en el caso Muñoz. Salvo en el caso Muñoz, que lo hizo voluntariamente, y 8 más a nivel regional que también lo hicieron. Pero no lo sabremos sino hasta finales de año o enero inclusive. Cuando ya muchas de esas autoridades estarán estén sentadas en el sillón municipal, etcétera, y si hiciéramos el símil con un congreso, estarían sentadas en el curul. Entonces, esa es una situación que perjudica. Y además está esta figura de las actividades proselitistas, ¿no? Porque lo que dice el documento de detención ayer es que aparentemente dinero que el señor Barata declaró haber entregado para la campaña del 2011, de Fuerza 2011, se habría camuflado a través de cócteles o rifas, que se llaman actividades proselitistas en el reglamento sobre financiamiento de partidos. Transparencia hizo un estudio comparando las campañas del 2006, 2011 y 2016. Y encontramos que entre el 2006 y el 2011, el rubro de ingresos por actividades proselitistas se elevó de 3% a 25%. Es decir, exponencialmente en el conjunto de lo que los partidos declararon a la OMP. Pareciera que en muchos casos declarar rifas, polladas, bingos, etcétera, resulta una manera de eludir reportes, en lugar de decir el señor Requena me dio 100.000, puedo decir vendí 100.000 boletos de rifa a un sol cada uno. ¿Cómo va la OMP a verificar a 100.000 personas si conservan el ticket para ver si efectivamente ellos fueron? El costo es mucho más alto. Entonces, esta modalidad que le llaman el pitufeo, etcétera, no está regulada adecuadamente en la ley sobre financiamiento. Nosotros insistimos también para que en la reforma constitucional que se aprobó hace poco se coloque que los reportes durante la campaña electoral, como propuso el presidente Vizcarra, pero el Congreso volvió a quitarlo y a decidir que eso no entra en el marco del control del financiamiento de partidos, ¿no? Tenemos allí un problema muy serio. Hay algo pendiente. Ahora, José Carlos, me gustaría tener tu opinión en el sentido de que, si bien en esta reforma que ha planteado el Congreso y que ya va a ser sometida a referéndum sobre financiamiento de partidos, se mantiene igual el tema de que solamente puedan declarar al final, también se está cambiando la figura o se está incluyendo la figura de la penalización, es decir, que los aportes ilegales ahora van a ser penalizados, porque hasta ahora pues las sanciones son administrativas, pero todavía no tenemos un desarrollo de la ley. Esta penalización debería alcanzar solo al tesorero de la agrupación, porque seguramente muchas agrupaciones dirán no,
o el candidato podría decir, o el dirigente del partido diría, no, el tesorero acá es el responsable, yo no sabía cómo se manejaban las finanzas, o también debería alcanzar a los principales dirigentes del partido, al candidato? ¿Cómo crees que debería darse en la práctica? Mira, esas son discusiones más bien legales que Gerardo seguramente conoce mejor que yo, pero sí creo, como alguien interesado en que la política sea transparente y que los partidos tengan una rendición de cuentas sólido y que además no se penalice la actividad política, creo que hay que encontrar mecanismos en los que podamos hacer todas estas cosas a la vez, es decir, una rendición de cuentas que no se penalice, es decir, que una corporación por financiar a una u otra persona o que un ciudadano no financie la política esperando alguna retribución a cambio, ¿no? Entonces, algo positivo, por ejemplo, es cierto que ahí lamentablemente terminamos en manos de la voluntad de los políticos. Gerardo ha mencionado el caso de 8 casos, además del señor Muñoz, que han dado una rendición de cuentas. Cosas así creo que son las que deberíamos aspirar. ¿Cómo llegamos a eso? Es una labor pendiente que los que conocen las reglamentaciones electorales lo sabrán sugerir mejor que yo. Tú has dicho algo importante, y es que esto finalmente va a tener que ser aprobado por los mismos políticos que están en el Congreso y que participan en las campañas electorales, ¿no? Entonces los candados nunca van a ser lo suficientemente fuertes. Lamentablemente, porque fíjate, junto con esta norma del año pasado que elimina los reportes durante campaña, se aprobó que cada candidato a alcalde, a gobernador regional y luego a congresista designa a su propio responsable de campaña, que es el que lleva las cuentas, con lo cual el partido no tiene responsabilidad. Si el candidato del partido X en el distrito de Magdalena y cometió infracciones a las normas sobre financiamiento, el partido X no tiene ninguna responsabilidad, es responsabilidad de... No me parece que sea lo correcto, porque además dificulta el control. Hombre ha calculado que va a recibir 13.000 reportes entre enero y febrero, y es una locura. Y además, sí creo que hay que revisar la propuesta que hizo la Comisión Presidencial de Integridad en diciembre del 2016. Planteó que para regular el financiamiento de los partidos se establezca un sistema que permita identificar las responsabilidades que podrían tener los dirigentes del partido, que en virtud de esa posición pudieran conocer o avalar explícita o implícitamente el dinero que recibe el tesorero. De manera que la discusión está puesta. ¿Es responsabilidad solo del tesorero? Yo creo que no. Yo creo que así como hemos avanzado a establecer la responsabilidad penal de las empresas privadas, hay que avanzar también a pensar cuál es la responsabilidad penal de la organización política. Sobre todo ahora que está pesando sobre ellos estas investigaciones como organización criminal, ¿no? Claro, eso por ejemplo, plantear que un partido político con representación parlamentaria es una organización criminal me parece a mí un exceso, ¿no? Yo sé que hay en la creencia de mucha gente, esa es la percepción que se tiene, pero y a eso me refería esto de criminalizar la política, ¿no? Porque lamentablemente el tema de financiamientos no es un tema nuevo. En el pez en el agua, Mario Vargas Llosa decía, yo no tuve nada que ver con el dinero y le indiqué a esta persona que recibiera los fondos y que no me contara nada a mí, recordarán ustedes. Entonces, eso nunca, claro, en los 90 con las pocas reformas democráticas que hubo, ya en este milenio lamentablemente cuando las organizaciones como Transparencia o IDEA han sugerido cosas, muchas veces en el Congreso se han atracado, ¿no? Y también otras veces cuando se han planteado cosas no se ha tenido la retroalimentación porque los políticos lamentablemente como que se cerraran cuando su retroalimentación sería muy positiva, ¿no? Porque son ellos los que hacen la política, gestionan los fondos y es útil escucharlos. El tema es que cuando los quieres escuchar se cierran, ¿no? Y más bien cambian las cosas. Entonces, es a nadie bien complejo, le gusta la fiscalización. Es bien ¿no? complejo. A nadie le gusta la fiscalización. Yo creo que estamos en un momento en el que hay que obtener muchas lecciones y una de estas es la relación entre la política y la sociedad civil. Nosotros escuchamos con mucha frecuencia que nos digan, pero ustedes que se meten, ustedes que saben, ustedes porque opinan, ustedes quieren digitar. Ayer durante la sesión varios congresistas decían, ¿por qué no vamos a votar así? Porque lo diga Transparencia. No, Transparencia no les dice cómo votar.
pero hay que reconocer que una democracia moderna es una democracia que valora y respeta una sociedad civil dinámica, activa, y que el rol de gobierno es un rol de representación y por lo tanto hay que cultivar el vínculo entre el elegido y los electores. Y los electores se organizan, nos organizamos en ONGs, en colegios profesionales, en clubes de madres, en juntas vecinales, en colectivos, ahora con las redes sociales mucho más. Y entonces cuando la población opina, no está negando que la decisión final la tenga el congresista, el presidente, el alcalde, el gobernador regional. Lo que está diciéndoles, oye, para tomar tu decisión, considera mi opinión. Esa es la democracia moderna. Por lo tanto, no se trata de generar una brecha entre la sociedad civil, que como dice José Carlos, cuando opinan, entonces el Congreso se pone un poco resistente. A la defensiva. Que tendría que ser al revés, ¿no? Tendría que ser al revés. Yo creo que hay que escuchar, porque en todas estas reformas muchas veces el eslabón perdido ha sido que los políticos a veces se quejan y me dicen, pero ¿por qué hacen estas propuestas si ustedes nunca han hecho política? Si no saben cómo funciona un partido. Ok, bueno, cuando le preguntas cómo funciona un partido, dame tu retroalimentación, se cierra. Claro. Entonces, esos son, creo, los vacíos que hay que terminar de llenar para poder tener una democracia sólida, representativa con partidos fuertes, también con partidos además que perduren. Lamentablemente, ahora con el reino de los movimientos regionales y los movimientos regionales sobre todo, termina esta elección y ya muchos de ellos van a desaparecer, ¿no? Entonces, yo aspiro más bien a que hayan partidos de larga data que se perduren y que la política se renueve a través de ellos, no a través de nuevos proyectos que al final de cuentas terminan donde ha terminado Perú Posible, para mencionar un partido que básicamente ha desaparecido, ¿no? Perfecto, yo les agradezco mucho. Lamentablemente tenemos que cortar, ya el tiempo nos ganó. Les agradezco nuevamente su presencia el día de hoy en la redacción del Diario El Comercio. Esperamos tenerlos muy pronto para seguir conversando de estos temas que nos interesan y que también son de interés de nuestro público. Muchas gracias, amigos, que tengan ustedes un muy buen día.